Sí. Ahí está grabando. Bueno, le decía que los índices que nos interesan a nosotros son los de precios, donde mide la variación de los precios a lo largo del tiempo. De cantidad también, que es cuando es volumen, por ejemplo, volumen de producción, y de valor se refiere, por ejemplo, el valor del consumo, precio por cantidad. Nosotros nos vamos a centrar en los índices de precios e índice de cantidad, pero fundamentalmente índices de precios que son los que más utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar este cuadro para ver, acá tenemos tres artículos, artículo 1, 2, 3 por fila, y tenemos en las columnas dos periodos, 2019 y 2020. Y para cada uno precio del bien y la cantidad vendida. Nosotros vamos a calcular los índices para el 2020 con base en 2019. Siempre que se calcula un número índice de un periodo, pero relacionado con un periodo que se denomina periodo base, donde todos los periodos hacen referencia a ese periodo base. Y en general, por ejemplo, para los índices de precios, como tiene que ver una medida macro, para elegir el periodo base se trata de elegir periodos donde no pasen, sean periodos estables, donde no pasen grandes alteraciones económicas. Por ejemplo, 2020 claramente no puede ser, bueno, nunca va a ser un periodo base porque lo que ha pasado con la pandemia fue súper extraordinario, no se puede tomar como base de comparación. Entonces vamos a ver cómo se construye un número de índice. El primer método, es para un solo artículo y el índice se denomina índice simple de precios relativos. La manera de calcularlo es haciendo, siempre dice el índice del periodo J con base en cero. Es el precio del bien en el periodo J dividido el precio del periodo base por 100. Acá vamos a tomar el periodo J de 2020, o sea, vamos a tomar el índice para 2020 y base 2019. Entonces, para un solo artículo, en el artículo 1, si tomamos, es el precio en el 2020, periodo J, 8, dividido el precio en el periodo base, 5, 8 dividido 5 por 100, 160. ¿Cómo se interpreta el índice? Hay que entender que hay que ver que el índice del periodo base toma valor 100. Entonces, yo a un periodo, al índice de un periodo, le resto 100. Primero, si es positivo quiere decir que el precio aumentó. Y si es negativo quiere decir que disminuyó. En este caso es 160, menos 100 me da 60 positivo, quiere decir que el precio aumentó. Y 60, que la diferencia, termina siendo la variación porcentual. ¿Cuánto aumentó en porcentaje? Por eso el precio del artículo 1 aumentó un 60%. A 160 restamos 100 y tenemos la variación porcentual. Si me diera negativo, quiere decir que disminuyó y por la diferencia es la disminución porcentual. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, este es el índice para un solo artículo de precios, el índice simple de precios relativos. Si lo hacemos para cantidades es similar, pero con las cantidades. El índice de cantidad simple de cantidades relativas. Cantidad del periodo J dividido cantidad del periodo base por 100. Esto es 15, la cantidad en el periodo 2020, que es el periodo J, dividido la cantidad en el periodo base 20 por 100. 15 dividido 20 por 100 me da 75. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo a 75 le resto 100, me da menos 25. Por lo tanto, la cantidad disminuyó un 25%. Guarda que acá está mal. El 7 está mal. Acá tendría que tener un 2. ¿Sí? El artículo 1 disminuyó, la cantidad del artículo 1 disminuyó un 25%. ¿De acuerdo? Ese es para un solo artículo. Si yo quiero considerar más de un artículo, vamos a ver distintas maneras. El primer índice para ver más de un artículo, nosotros lo vamos a ver con 3 nada más porque queremos ver cómo es la fórmula. Realmente involucra muchos artículos. Por ejemplo, el IPC, el índice de precio al consumidor. El IPIN, que es el que se utiliza para hacer ajuste por inflación, es el índice de precio de intermediación mayorista. El deflactor del PBI, que mide la inflación pero de los bienes que se producen en el país, no que se consumen. Entonces vamos a empezar a construir
un índice para más de un artículo. El primero es este que denominamos índice de precios agregativo simple, que representa los cambios en los precios con el tiempo. Decir agregativo quiere decir sumar. Por lo tanto, la suma de los precios de los distintos artículos en el periodo J dividido la suma de los precios en el periodo A por 100. Si tenemos el periodo J, el periodo del índice de 2020 y el base de 2019, en el numerador sumamos los precios del periodo 2020, 8 más 8 más 11. Y en el denominador los precios del 2019, 5 más 10 más 7. Sumamos los dos, numerador, denominador, hacemos el cociente, multiplicamos por 100, nos da 122. Si le resto 100 me queda 22,72 positivo, quiere decir que según este índice los precios aumentaron un 22,72%. Es bastante simple. Profe, Sí, si tenemos más años, ¿cómo sabemos cuál es el año base? ¿Lo dice en el enunciado? a ver, para ustedes o para los ejercicios sí les tengo que marcar cuál es el periodo base. Ok, gracias. No lo pueden resolver. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con este índice? Tiene dos inconvenientes. Y va a aparecer acá. El primero, que si bien yo estoy sumando precios, sumo precios de unidades de medida distintas. Sumo precios de litros, de kilos, de unidades, y las unidades no es lo mismo un auto que una remera, que una entrada al cine, que un viaje en colectivo. Y después tiene un segundo inconveniente, es que si intervienen de manera diferente los distintos artículos, tienen distinta importancia, acá tienen todos la misma importancia, no divide quién es más importante, cuál importa más que el otro. Entonces, o cuál tiene más incidencia el índice que otro. Acá tiene todos la misma incidencia. Entonces, para solucionar el tema especialmente de la unidad de medida, se propone, si no, en vez de hacer sumar, sacar un índice que se llama promedio simple de precios relativos, que representa el promedio de los cambios de los precios con el tiempo. Es sutil la diferencia, pero en vez de decir los cambios, dice el promedio de los cambios, o sea, cuánto varían los precios en promedio. Entonces, ¿qué se hace? Se construye un índice donde se hace el promedio de los índices simples. Fíjense que es la sumatoria del precio del artículo y el periodo J dividido el precio en el periodo base, o sea, ese cociente que es el índice simple, el primero que vimos para cada artículo. Se suman y se divide por la cantidad de artículos. En este caso el n es 3 porque tenemos 3 artículos. Para el primero lo habíamos visto, era 8 dividido 5. Para el segundo es el precio del 2020 dividido el precio del 2019. 8 dividido 10. Para el tercero es 11 dividido 7. Sumamos, dividimos por 3, porque son 3 artículos, multiplicamos por 100. Y según este índice, en promedio, los precios aumentaron un 32,33%. ¿Por qué? Porque el índice dio un resultado de 132,33. Si ahí le resto 100, me queda 32,33%. ¿De acuerdo? Con este solucionamos el tema de la unidad de medida, porque ya es un promedio de índices, pero no solucionamos el inconveniente de la importancia que tiene cada artículo dentro del total. Por eso vamos a tener que recurrir, si bien este es un promedio simple donde sumo y divido, a un promedio ponderado. Entonces, un índice ponderado con promedio ponderado, recuerden que cualquier variable que voy a hacer un promedio ponderado era la variable por la base de ponderación dividido la suma de las ponderaciones. Entonces acá tengo, fíjense, como una expresión general, la sumatoria del índice simple por la base de ponderación, WI, ahora vamos a ver qué le vamos a poner a ese WI, de qué se trata, dividido la sumatoria de las ponderaciones por 100. Esta es la estructura general. Entonces vamos a ver el primer índice de precios ponderado.
es el que se conoce como índice de precios de Lasper, donde la base de ponderación es precio del periodo base por cantidad del periodo base de cada artículo. O sea, el valor, lo que se consume en el periodo base de ese artículo, precio por cantidad. Entonces fíjense, si reemplazo, me queda sumatoria del precio en el periodo J dividido precio en el periodo base por cantidad del periodo base. Dividido la sumatoria de precio por cantidad en el periodo base. O sea, que este puedo simplificar con este. Y me va a quedar la sumatoria del precio del periodo J por cantidad del periodo base dividido la sumatoria del precio del periodo base por cantidad. ¿Qué ocurre acá? Este es el índice de precio de la SPER. Fíjense que las cantidades se mantienen del periodo base, pero los precios se modifican. Entonces medimos la variación de los precios. Fíjense en el ejemplo. Acá tenemos la formulita. Va a ser precio del periodo J por cantidad del periodo base. O sea, precio del 2020, acá, por cantidad del periodo base. Cantidad del 2019. 8 por 20, 8 por 9 y 11 por 12. Por 20, 8 por 9 y 11 por 12. Y el denominador que era precio por cantidad del periodo base, o sea, precio del 2019 por cantidad del 2019. 5 por 20, más 10 por 9, más 7 por 12. Se multiplica, se suma, se hace el cociente, se multiplica por 100 y da 132,85. O sea que, según este índice, los precios aumentaron en promedio un 32,85%. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa con el de cantidades? No lo vamos a hacer la demostración, pero vamos a obtenerlo directamente. Fíjense el índice de cantidades. El denominador es igual, precio del periodo base por cantidad del periodo base. Pero el numerador cambia. En vez de ser cantidad del periodo base y precio del periodo J, es precio del periodo base, cantidad del periodo J. Porque queremos ver la variación de las cantidades. Entonces, el numerador va a ser precio del periodo base, precio del 2019 por cantidad del periodo J, cantidad del 2020, 5 por 15, 10 por 13, 7 por 10. Y el denominador es precio por cantidad del periodo base, es igual que el anterior, 5 por 20, 10 por 9, 7 por 2. Acá fíjense que los precios son los que se igualan y lo que va cambiando son las cantidades porque quiero ver la variación de las cantidades. Y este me da 100,36, quiere decir que las cantidades casi no se modificaron, un 0,36% habría aumentado. ¿De acuerdo? El tema, este es el de precio y de cantidad de las perras. El tema es, vamos a hablar algo de economía muy cortito. La curva de demanda la conocen. ¿Sí? Curva de demanda. ¿Qué establece la curva de demanda? Que a mayor precio se demanda menos, a menor precio se demanda más. Eso es por algo que se llama efecto sustitución, porque tendemos a comprar más de los bienes más baratos y menos de los bienes más caros. ¿Qué ocurre acá? El denominador es precio por cantidad del periodo base, pero el denominador. Pero el numerador son nuevos precios. Si aumentaron los precios, son precios más altos por cantidades viejas. Que las cantidades viejas serían más altas porque deberían ser más bajas por el aumento de los precios. Por eso es que se dice que no está reflejado el efecto sustitución, este efecto sustitución, el índice de precio de las PER tiende a sobrevalúa el aumento de los precios. Entonces, bueno, se plantea una alternativa. Antes, si dicen que sobrevalúa, que va por dar por encima, aparece PAN, que plantea la base de ponderación como
precio del periodo base por cantidad del periodo J. Fíjense que es el precio del periodo base es igual, pero la cantidad ya no es la del periodo base, sino del periodo J. En el índice de las PER, no puedo poner la columna acá. Cuando yo reemplazo la base de ponderación, puedo simplificar acá. Y me va a quedar precio por cantidad del periodo J dividido precio del periodo base por cantidad del periodo J en la sumatoria. Por 100. A ver, ¿qué se diferencia? Que en vez de ser la canasta fija, la canasta va cambiando periodo a periodo porque es la del último periodo J. Entonces, ¿cómo sería? Precio por cantidad del periodo J. Precio por numerador, precio por cantidad del 2020. 8 por 15, más 8 por 13, más 11 por 10. Dividido. Precio del periodo base, precio del 2019, por cantidad del periodo J. 5 por 15, más 10 por 13, más 7 por 10. Y este les da acá, fíjense que les da menor, 121,45. O sea, un 21, según este índice, aumentó un 21,45% en promedio. ¿De acuerdo? Estamos, y en cuanto al de cantidad, es similar, pero lo que varía son las cantidades. Mantiene los precios actuales, pero las cantidades son en el denominador del periodo base, en el numerador del periodo que estoy analizando, el periodo J. Entonces va a ser numerador igual, precio por cantidad del periodo base, 8 por 15, más 8 por 13, más 11 por 10. El denominador es precio del periodo J, precio del 2020 por cantidad del periodo base. 8 por 20, más 8 por 9, más 11 por 2. Y acá les dan 91,76. Si lo resto 100 me da menos 8,24. Quiere decir que las cantidades disminuyeron un 8,24%. A ver, ustedes dirán, ¿cuál se usa de los dos? Primero, las PER tienden a sobrevaluar. Y el PASH se dice que por la misma razón, a la inversa, tiende a subvaluar. Ahora, en la práctica, PASH es mucho más difícil llevar a la práctica. Porque en las PER yo fijo la canasta del periodo base y después veo la variación de los precios. Es más, la mayoría de los índices que se publican, índice de precio al consumidor, el IPIN, etcétera, son tipo las PER. No es exactamente igual a las PER porque no son las cantidades del periodo base, pero son tipo las PER porque mantiene la canasta fija. PASH tiene, por más bueno que sea, tiene el problema de que aparte de averiguar precio, tengo que averiguar cantidades periodo a periodo, y es mucho esfuerzo, es muy complejo. Entonces, generalmente los índices se calculan por las PER. Ahora, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, entonces, como las PER se dice que sobrevalúa y PASH subvalúa, bueno, el verdadero variación tendría que estar en el medio de los dos. Entonces aparece Fisher planteando un promedio, pero un promedio geométrico. A ver, nosotros conocemos el promedio aritmético, que sumamos y dividimos. El promedio geométrico no es sumar y dividir, es multiplicar y sacar raíz. Entonces, el índice de precio de Fisher es la raíz cuadrada de la multiplicación entre el índice de precio de las PER y el índice de precio de PASH. Ustedes dirán, ¿por qué geométrico? En realidad el promedio geométrico es más potente, como más eficiente que el promedio aritmético, porque hace que los valores extremos incidan menos en el promedio. No se tironeen en un sentido o en el otro. Lo que pasa es que en la práctica no se utiliza mucho, primero porque es más engorroso calcularlo. Piensen que en la época que se desarrollan todos estos avances teóricos, tienen sus años, no tenían la computadora, no tenían las calculadoras, entonces había que hacer a mano. Era más fácil sumar y dividir que multiplicar y sacar raíz, ¿no? Y por otro lado, que el promedio geométrico a veces no lo podemos utilizar si estamos frente a una variable negativa. La raíz cuadrada, por raíz
par de un valor negativo, es como, tenemos que ir a un número imaginario, no se puede hacer directamente. Lo concreto que acá es un promedio geométrico de 2 solamente. Entonces la raíz cuadrada del índice de precio de las PER por índice de precio de PER. Guarda que acá le falta la raíz, que no está anotada. Entonces se hace un promedio entre los dos, está 127,02. Quiere decir que según Fisher, de acuerdo a lo que dio las PER y PASH, en promedio los precios aumentaron un 27,02%. Y así, como tengo el índice de precios de Fisher, vamos a tener de cantidad de Fisher. Raíz cuadrada de la multiplicación de los índices de cantidad de las PER y el PASH. Acá también falta la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Este nos da en promedio 95,96. Quiere decir que las cantidades habrían disminuido un 4,04%. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto entonces terminamos el tema de números índices. Puede ser que en la guía a veces pregunte por algún otro tipo de índice, no lo vamos a ver, solamente vamos a ver esto. Exactamente, Santiago. Para averiguar la variación entre el valor del índice, que vamos a esto yo lo saco y le dejo el computador. Para ver la variación entre el valor del índice y el periodo base, se le resta 100 y ahí vemos. Si es positivo, aumenta y el valor que me da es el porcentaje. Si es negativo, disminuyo y es el porcentaje. El valor, esa diferencia. ¿Está, Santiago? Pero eso es para sacar la variación, no para sacar el número de índice. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra cuestión? Este tema, igual que serie, no es complicado y tiene un par de fórmulas, las cuestiones más simples. Así que bueno, ahí acá terminamos. Entonces el recorrido, fíjense por ahí para verlo, a ver si intenten hacerlo para el jueves. En la parte de materiales de práctica hay un PDF que es ejercicios adicionales de tres hipótesis. No es que el parcial va a ser exactamente así, pero hay un ejercicio por ahí, es muy largo, no es que va a ser tan largo cada ejercicio, pero tienen para hacer varias cosas, para practicar creo que está bien. Aparte de la guía, ¿no? Por ahí alguna ejercicio más de práctica. Yo voy a tratar a ver si les puedo poner algún parcial anterior y eso para que puedan también tener una noción de cómo tomé otras cosas. Así que bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Profe, yo una consulta rápida que yo en un par de clases no pude estar. ¿Estadística descriptiva entra en el segundo parcial? No, estadística descriptiva fue del primero. Es a partir de inferencia. Mil gracias. Bueno, estamos entonces. Ya nos falta poquito, nos falta nada, ¿eh? Así que recuerden, el 25 es el examen, a la semana tenemos el recuperatorio y la otra semana, para creo que el 9 de diciembre ya tenemos el final. Que, bueno, gente, nos estamos viendo. Profe, Sí, una consulta. ¿Hasta ahora es todo virtual o se habló algo de la presencialidad? no, por ahora ustedes todo virtual, Hasta el final, inclusive y todo. el final inclusive. Perfecto. Y aparte te digo, no, yo digo, por ahí pensé, pero no nos dijeron, no tenemos indicio de pedir fecha, ¿viste? Tendríamos que pedir fecha, autorización, a ver para cuándo. Y me parece que no, porque aparte, no sé, hay muchos de ustedes por ahí, no conmigo particularmente, pero en general se han anotado en distintas sedes de manera continua o por viaje, lo que sea, entonces eh, los que sí son creo que van a ser presenciales, al igual que fue en octubre, son los remanentes. Y supongo que a partir del año, como viene la mano, a partir de marzo va a ser todo presencial, veremos, qué sé yo, cómo avanza todo esto, ¿no?
En Europa, Claro, porque a veces me viene la duda porque hay algunas universidades, viste, que los segundos parciales son presenciales y entonces como que confunde. no, nosotros, yo te digo acá, no sé si con otro profesor tuvieron algún otro tema, le has dicho otra cosa, pero a mí no me llegó ninguna comunicación de que cambiemos ahora de forma para los exámenes ni parciales, ni recuperatorios, ni finales. Así que por ahora, no, y a la altura que estamos, no creo, estamos todos. Es más, yo les tomo la semana que viene, por ahí algún profesor está tomando examen esta semana, así que tendrían que haber avisado ya con más tiempo. Así que por ahora es igual que con la cámara prendida, como fue el primer parcial. Dale, perfecto, profe, gracias. Bueno, gente, buena semana, buenas noches y nos vemos el jueves. Chao, profe, Igual, buena gracias. semana. Buena semana, profe, nos vemos. Chao.